Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Ande, ande, aleluya, ande, ande, aleluya, ande, ande, aleluya, ande, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es un tiempo de gracia y bendición porque la Renovación Carismática Católica se apresta a vivir sus primeros 50 años. Yo creo que ninguno de ustedes había nacido en esa época, ¿verdad? Sí, porque yo veo solamente las nuevas generaciones acá. Pero 50 años son 50 años. Y quiero agradecer, antes de empezar de manera especial, a todos los familiares de los hermanos que estuvieron antes que nosotros en esta bendita corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica, porque nos dieron a sus familiares, nos dieron a estos hermanos que fueron tan importantes para que este legado diera los frutos que hoy tenemos, porque nada de lo que estamos viviendo hoy sería posible sin el aporte de estos hermanos. Así que gracias a ustedes, familia. Gracias a ustedes por habernos prestado y permitirles trabajar para el reino de los cielos. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los familiares de estos hermanos que estuvieron en el principio de la renovación. Por eso yo he querido denominar a este momento: bienvenido a tu legado. Acabamos de escuchar el Evangelio donde se nos habla de Bartimeo, el hijo de Timeo. Estas palabras Bar generalmente siempre significarán el hijo de él, ¿verdad? Como Bart Simpson, no mentiras, ese no, pero siempre es el hijo de él, porque para el pueblo de Israel era muy importante la herencia y saber de dónde venía la persona. Usted se va a dar cuenta que las genealogías juegan un papel muy importante en la vida de los personajes célebres de la palabra de Dios, incluido Jesús. Si usted mira los primeros evangelistas, la primera parte, siempre habla de la genealogía de Jesús y de dónde venía Jesús. Y es importante porque todo esto viene cargando una herencia, un legado. ¿Qué es un legado? Quiero empezar por aquí, porque estos hermanos han dejado un legado y nosotros también estamos empezando a construir un legado para los que vienen. Un legado en nuestra familia, un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el esposo, para la esposa. Y qué hermoso fuera también que igual que estos hermanos que estuvieron hace 50 años, nosotros también estemos construyendo un legado para la iglesia, para la comunidad, para la humanidad.
Qué bonito que cuando una persona ya no esté, se lo recuerde y se lo reconozca por el legado que dejó. El legado es algo que se deja conscientemente. Por ejemplo, algunas personas, pues ustedes no saben mucho porque son todos muy jóvenes, pero cuando ya hay una persona muy mayor, siempre piensa en qué le va a dejar a sus hijos. Es algo consciente, dice, a mi hijo fulano le dejo la casa, a mi hija fulana le dejo los muebles, a mi hijo sultanito le dejo las deudas, y así sucesivamente. Entonces, a cada uno le va dejando un legado. Es algo consciente, porque está consciente de lo que está dejando a las personas. Hay algunos que tienen un proyecto de vida en el legado y le dicen cosas como, lo que yo te puedo dejar, lo mejor que te puedo dejar es una buena educación. Y ese de alguna manera es el legado a lo largo de su vida. Entonces son cosas que nosotros dejamos conscientemente en una persona. El legado también es algo que se deja inconscientemente. Hay cosas, y tal vez esto sea de las cosas más importantes en la vida de la persona. Es algo que dejamos con el testimonio, con el ejemplo, con los valores, que tal vez usted no lo esté repitiendo constantemente, que usted no lo esté diciendo, pero su forma de actuar, su forma de ser está dejando un legado en otras personas, en su familia, en su lugar de trabajo. Y tan hermoso es esto que algunas personas en esas huellas que usted va dejando también quieren ellos poner sus propias huellas y decir, yo quiero ser como tal persona. Es que esa forma de ser que tenía, esa forma de hacer las cosas es maravillosa. Y tal vez la persona ni siquiera se da cuenta y piensa que su vida fue un fracaso y que no hizo nada. Pero esas huellas que usted va dejando, ese legado del cual tal vez usted no es consciente, se convierte en un don y en un regalo maravilloso para otras personas. Nosotros a veces pensamos que nuestra vida es un fracaso. A veces pensamos que no servimos para nada. A veces pensamos que no hemos construido nada en la vida. Pero sin embargo, si yo vivo mi vida conforme al querer y al deseo de Dios, aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo entienda, estoy construyendo un legado para otros. Y algún día ese legado que yo dejo dará frutos. ¿Cómo dará frutos? Cuando alguno de mis hijos, nietos por allá diga, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá hacía esto que era tan bueno y yo también quiero hacerlo. Como tal vez usted al recordar a su papá o a su mamá o a alguien de su familia que ha fallecido, o a un profesor o alguien puede decir, esa persona tuvo tanta importancia en mi vida y yo la admiré tanto que quiero también ser igual a esa persona. Un legado es algo que se hereda, es algo que se deja también para la otra persona, algo que se da, que se deja, a veces también consciente o inconscientemente, porque yo puedo heredar, como le decía, una casa, pero inconscientemente heredo mis genes, heredo mis enfermedades también, que esas herencias no nos gustan mucho, pero también nos heredan las enfermedades o temperamentos, el mal carácter, el geniecito ese que usted tiene, también puede haber sido heredado de la familia. Es algo que se sufre, porque la herencia también se sufre. La herencia no solamente recibir algo y ya, porque a mayores bienes o regalos hay mayores deberes y responsabilidades. Y también una herencia se sufre, también una herencia duele. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues se me murió y lo que me dejaron fueron problemas. Y lo que me dejó fue situaciones difíciles. ¿Yo qué voy a hacer con todo esto? Entonces también la herencia se sufre. También, lógicamente, es algo que da alegría, que da gozo, sobre todo si son cosas buenas. Hay una cosa muy bonita que cuando muere un familiar, fallece una persona que queremos tanto, dentro del dolor que causa la muerte de una persona a la que amamos, está la alegría de las cosas buenas que dejó, que no son siempre cosas materiales,
pero ver cuánto lo quería la gente, cuánto la quería, cuánto bien hizo, como el que hicieron los fundadores de la Renovación, eso dentro del dolor da alegría y da consuelo. Da consuelo saber que fue una vida que sirvió para que otros tuvieran vida, para que muchos conocieran al Señor, incluso muchos que ellos no conocieron, pero que a través de su legado pudieron llegar a las plantas del Señor. También es algo que da muerte, porque para dejar un legado que perdure muchas veces hay que morir. Porque si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. Yo creo que estos hermanos que seguramente están en la presencia de Dios, al mirar 50 años atrás, los desvelos, los trabajos, los esfuerzos, y ver que muchos han llegado a los pies de Jesús gracias a eso, ellos ahora podrán decir, valió la pena. ¿Y sabe por qué valió la pena? Porque cuando ellos se presentaron delante del Señor, el Señor pudo decirles, siervo bueno y fiel, hiciste lo que tenías que hacer, pasa al banquete de tu Señor. Y esto es hermoso, porque es la satisfacción de una vida que valió la pena vivirla y que el Señor la recompensará cuando llegue el final. Entonces, esto es hermoso. Es importante que cada uno de nosotros piense en el legado en que va dejando. Y aquí yo quisiera hacerle una pregunta a usted, y es, ¿cuál es el legado que estás dejando tú a los hermanos que vienen después de nosotros? O a los que están compartiendo contigo hoy, en estos días, en tu trabajo, en tu casa, donde sea que estés. ¿Cuál es el legado que les está dando? ¿Cuáles son los legados que nos han dado a nosotros en la renovación carismática, a la iglesia? Pues algunos podrán haber dejado bienes materiales, centros carismáticos, planes de formación, escuelas de formación, cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Ellos pudieron haber dejado todas estas cosas. Esos son bienes materiales. Y porque la obra del Señor también se construye con bienes materiales. Algunas personas que son muy simpáticas piensan que la obra del Señor solamente se hace con Padre Nuestro y Ave María. Y entonces nunca dan un peso, nunca tienen un peso para la iglesia, Y ahora que están de moda las misas virtuales, dice que había una señora que era tan tacaña, que cuando pedían la ofrenda cambiaba a otra misa para que no tener que dar ofrenda. Pero ellos también pusieron de lo suyo, aportaron de lo suyo, y ese es un gran ejemplo, porque el Señor dice que Él recompensa en el 100 a los que dan con alegría. Y ellos dejaron bienes materiales, pero también dejaron bienes intangibles, como sueños, metas, fe. Dejaron esas cosas maravillosas. Pero hay que también entender una cosita muy particular, y es que no todos los legados son buenos. También algunos pudieron haber dejado legados negativos, como los chismes, desobediencia, peleas, etc. Y por eso es tan importante preguntarnos qué legado estamos viendo. ¿Cómo queremos que nos recuerden? Es que mi mamá sí era cansona. Es que mi papá sí era regañón. Es que mi hermana sí que era tacaña. ¿Por qué queremos que nos recuerden? Porque podemos dejar un legado muy positivo, pero también hay que tener en cuenta que podemos dejar un legado negativo. Un legado que algunas veces duele, un legado que a veces lastima, un legado que pudo haber herido a otras personas y que es necesario sanar. En materia legal, allá en Colombia, no sé acá, cuando a uno le dan una herencia, dice la persona que recibe la herencia, dice, la recibo con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso?
que después de haber pagado todos los problemas y situaciones difíciles que tenía de la herencia, recibe solamente las ganancias, ¿verdad? No recibe los problemas, sino solamente las ganancias. Y entiende una cosa también que es importante entender, que cuando alguien haya dejado un legado negativo, un legado de este tipo de cosas que no son sanas, usted tenga la oportunidad de sanar su corazón y no recibir lo negativo, sino solamente lo positivo. Porque déjeme decirle que en la vida habrá personas que también nos dejen legados negativos, que también nos dejen cosas que van a lastimar nuestro corazón. Pero es usted quien tiene la decisión de permitir que ese legado lastime, dañe, rompe o haga sangrar su corazón. El problema es que a veces estos legados los dejan personas de las cuales no lo esperaríamos. Personas a las que más nos debieron amar, las que más nos debieron cuidar, las que más debieron estar con nosotros. Un papá, una mamá, un hermano, un amigo, etc. Pero lastimosamente nuestra fragilidad humana hace que a veces dejemos legados negativos. Y si usted recibe ese legado y le permite a su corazón que anide el dolor, el odio, el resentimiento, ese también será el legado que usted le deje a las futuras generaciones. Porque una persona herida va a herir a otras personas, va a lastimar a otras personas. Como lo dijo el grande y conocido sabio, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Pero va a lastimar, no va a ser feliz. Así que es importante también sanar el legado que nos dejen a nosotros. Tenemos estos dolores y estos resentimientos que deben sanarse, que deben tocarse. Por eso la renovación carismática todos los días y en todo momento debe pedir la gracia del Espíritu Santo para sanar, para renovarse, para cambiar, para ir hacia adelante. Los que somos de la renovación carismática sabemos que la renovación es un regalo de Dios para la iglesia. Si ustedes me preguntan a mí, que empecé a hacer entonces usted va a hacer, yo podría contarle muchísimas cosas hermosas y buenas de la renovación. Yo he visto milagros, bendiciones, he visto comunidades hermosas en la renovación carismática, pero también he visto mechoneos, peleas, rabias, chisme y todas esas cosas. Pero eso no importa, porque cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo verdaderamente y cuando caminamos en el Espíritu, sabemos que el demonio quiere atacar y quiere dañar. Pero sepa y entiende, hermano, que aunque haya todo este tipo de problemas, la fuerza y el poder de Dios siempre será más que vencedora en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, al hablar del legado que ellos han dejado, tenemos que agradecer a Dios por sus vidas. Pero también quiero dirigirme a usted y preguntar cuál es el legado que está dejando en esta vida. ¿Cuál es el legado que nosotros le estamos dejando a los demás? Miren, no es sano que tenga amargura en el corazón. No es sano que ande deprimido o deprimida. No es sano que usted ande con intolerancia, impaciencia a cada rato. No es sano. Tenemos que aprender a ser felices. Y la única forma de ser felices es estando en Dios. Porque si su corazón está lleno de estas cosas, usted no va a ser feliz ni va a hacer feliz a las demás personas. Y si no vino a este mundo a hacer feliz al otro, entonces ¿para qué vino? ¿Verdad? Tampoco se vaya a suicidar, no. Pero sí a tomar un rumbo, cambiar el rumbo de la vida, porque la vida es hermosa, porque la vida es una bendición. Hay personas que a veces no pueden dormir en las noches y se pasan dando vueltas por la casa como zombies porque no pueden dormir, porque la cabeza está llena de problemas,
porque tiene tantas dificultades, porque a veces nos quedamos en el pasado, porque a veces nos quedamos en el dolor. Hermano, aprenda a perdonar. Aprendamos a perdonar. No es fácil, porque a veces las heridas causadas en el corazón son tremendas. Pero yo no tengo la culpa de lo que la otra persona me hizo, de lo que me lastimó, no sé sus razones, qué tendría, por qué lo hizo, por qué lastimó mi corazón. Pero sí tengo la responsabilidad de responder de una manera distinta. Dejar que esa persona me mate, me lastime, me haga doler el corazón siempre, cada vez que lo recuerdo, o tener la posibilidad de devolver bien por mal, como dice la palabra de Dios. La mayor venganza para una persona que nos quiere hacer daño es perdonarles. Perdonarles. Y eso es liberador y es sanador. Si una persona que amamos mucho murió, partió, encomiéndeselo en las manos de Dios y mire lo hermoso del legado que esa persona pudo haber dejado en su vida. Aunque no todo haya sido positivo, aún de los errores de esa persona aprendimos a ser mejores nosotros. Y siga adelante con su vida. Miren, allá en Colombia es muy común la depresión, porque las personas deciden a veces estar tristes. La depresión es como una tristeza llevada al extremo, ya es lo máximo de la tristeza. Antes de llegar a la tristeza, yo podría decidir antes de eso, aprender a ser feliz. Estad alegres, os lo repito, estad alegres. Y de esa manera, cuando yo entre en contacto con los otros, con los demás hermanos, voy a darles felicidad, voy a darles alegría, voy a darles perdón, voy a darles gozo y voy a dejar también una huella en esos corazones. Y después, cuando el Señor me llame a su presencia, esa persona algún día dirá: fulano de tal, fulana de tal, significó tanto en mi vida y estoy tan agradecida, que aunque no salga en la prensa ni en los medios de comunicación, su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, donde es lo más importante. Y allá en el cielo, usted dará gloria a Dios por todas las cosas buenas que hizo, sin aún saberlo aquí en la tierra. Amén. Amén. Queridos hermanos,